Scott Jones tenía 26 años y estaba completamente arruinado cuando vio el anuncio de la subasta que cambiaría su vida. Llevaba 8 años trabajando como peón en ranchos de Oregón, desde que abandonó la universidad cuando su padre murió y dejó a su madre con facturas médicas que se llevaron todo lo que la familia tenía. Scott había tenido sueños, grandes sueños, pero en algún momento, entre limpiar establos por un salario mínimo y dormir en barracas que olían a sudor y cuero viejo, esos sueños se habían desvanecido y se habían convertido en algo más práctico. Solo quería un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo. La subasta se celebró en un polvoriento centro comunitario de Burns, Oregón, un martes por la tarde a finales de septiembre. Scott había conducido 3 horas en su destartalada camioneta para asistir, atraído por un anuncio que parecía demasiado extraño para ser real. La descripción era breve, casi desdeñosa. Propiedad en el desierto alto, 240 acres, sin estructuras, sin derechos de agua, ubicación extremadamente remota. Propiedad vendida tal cual por impuestos atrasados. Puja mínima, $25. Scott se sentó en la última fila de sillas plegables y observó cómo otras propiedades se subastaban a promotores inmobiliarios y ganaderos consolidados, que pujaban miles de dólares sin pestañear. Cuando llegó el lote 32, el tono del subastador pasó de entusiasta a casi apologético. Lote 32, dijo el hombre, ajustándose las gafas. Se trata de una propiedad en el desierto alto, a unos 145 kilómetros al sureste de Burns, sin acceso por carretera, sin servicios públicos, sin derechos de agua establecidos. El condado solo quiere que se paguen los impuestos atrasados y que alguien se haga responsable de ella en el futuro. Empezamos en $25. La sala quedó en silencio. Alguien en la primera fila se rió. ¿$25? Repitió el subastador. ¿Alguien ofrece 25? Scott levantó la mano antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba haciendo. Tenemos 25, dijo el subastador con tono de sorpresa. ¿Alguien ofrece 30? Más silencio. La gente se giraba en sus asientos para mirar a Scott como si hubiera perdido la cabeza. A la una, a las dos. Vendida al joven de atrás por $25. 15 minutos más tarde, Scott salió del centro comunitario con la escritura de 240 acres de desierto alto de Oregón y exactamente $18 en su cartera. El secretario del condado que tramitó su documentación le dirigió una mirada comprensiva. «Hijo, espero que sepas en lo que te estás metiendo». El secretario dijo, «Esa propiedad lleva abandonada 30 años. Está en medio de la nada, y me refiero a la nada. El último propietario murió en 1989 y sus herederos ni siquiera pudieron regalarla. Allí no hay nada más que artemisa y serpientes de cascabel». «No pasa nada», dijo Scott, doblando cuidadosamente la escritura. «He trabajado en condiciones peores». El empleado sacó un mapa topográfico y marcó con un círculo una zona en la esquina sureste del condado de Harney. «Aquí es más o menos donde está tu propiedad. No hay carreteras que lleven directamente hasta allí. Tendrás que acceder a ella desde los terrenos de la BLM al norte. E incluso eso es complicado con un 4x4. Buena suerte». Scott estudió el mapa y observó el aislamiento de su nueva propiedad. Se encontraba en un valle entre dos cordilleras de roca volcánica, rodeada por miles de acres de terrenos federales. La ciudad más cercana, si se le podía llamar así, era un lugar llamado French Glen, con una población de 12 habitantes. Pasó esa noche en su camioneta en un área de descanso, demasiado emocionado para permitirse una habitación de motel y demasiado arruinado para gastar dinero en una. De todos modos, por la mañana averiguaría cómo llegar a su propiedad y qué podía hacer, si es que podía hacer algo, con 240 acres de desierto que nadie quería. El viaje para llegar a su tierra le llevó casi todo el día siguiente. Scott siguió las indicaciones del empleado, dejando la carretera asfaltada por un camino de grava y luego dejando la grava por un camino de tierra de 2 vías que serpenteaba a través de un paisaje desértico que parecía la superficie de Marte. La Artemisa se extendía en todas direcciones, solo interrumpida por formaciones rocosas volcánicas oscuras y algún que otro enebro retorcido por el viento en formas extrañas.
Había pedido prestado el equipo de acampada del rancho donde trabajaba, diciéndole a su jefe que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Su jefe, un hombre decente llamado Gary, había visto el entusiasmo de Scott y había sacudido la cabeza con tristeza. «Has comprado la propiedad de Russell, ¿verdad?», le había dicho Gary. «Lo sabes, todo el mundo en el condado lo sabe. Esa tierra está maldita desde los años 80. Russell pensó que podría salir adelante, pero el desierto lo destrozó. Murió solo allí y no encontraron su cuerpo hasta 3 meses después. ¿Estás seguro de que quieres meterte en eso?». Sin embargo, Scott le había asegurado que estaba seguro. Ahora, conduciendo a través de la interminable extensión de nada, empezaba a preguntarse si todos los demás sabían algo que él no sabía. Llegó a lo que creía que era el límite de su propiedad. A última hora de la tarde, las coordenadas del GPS coincidían con la descripción de la escritura, pero no había nada que marcara el límite. Ni vallas, ni señales, ni indicios de que hubiera habido seres humanos allí. Solo un alto desierto que se extendía en todas direcciones, hermoso en su desolación y completamente vacío. Scott salió de su camioneta y se quedó de pie en el aire fresco, escuchando el silencio. Era profundo, solo roto por el susurro del viento entre la Artemisa y el grito lejano de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza. Era dueño de esta tierra, de todas sus 240 acres. Puede que para los demás no tuviera ningún valor, pero era suya, y eso significaba algo. Montó el campamento al ponerse el sol, encendió una pequeña hoguera y calentó una lata de alubias para cenar. Las estrellas aparecieron en tal cantidad que le dejaron sin aliento. La Vía Láctea se veía como un río de luz que atravesaba el cielo negro. Scott se tumbó en su saco de dormir, mirando al universo, y sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Se despertó antes del amanecer con el sonido de algo que se movía cerca de su camioneta. La mano de Scott se dirigió instintivamente al rifle que guardaba junto a su saco de dormir y se sentó lentamente, con los ojos adaptándose a la oscuridad previa al amanecer. El sonido se repitió, esta vez más cerca. No eran los ligeros pasos de un coyote ni el correteo de un conejo, sino algo más grande y pesado. Cogió su linterna, la encendió y barrió con el haz de luz su campamento. La luz captó un movimiento a unos 30 metros de distancia, y lo que Scott vio le hizo olvidar respirar. Un caballo estaba de pie al borde de su campamento, atrapado en el haz de luz como un fantasma que se materializaba desde la oscuridad. Pero no se trataba de un animal sano y bien alimentado. Este caballo era un esqueleto envuelto en piel, con las costillas visibles bajo un pelaje tan sucio de polvo y barro seco que Scott ni siquiera podía distinguir de qué color era. El animal tenía la cabeza gacha, le temblaban las patas incluso desde la distancia, Scott podía ver la desesperación en sus ojos. «Dios mío», susurró Scott. El caballo no huyó cuando Scott se levantó. Simplemente se quedó allí, balanceándose ligeramente, demasiado débil para huir, aunque quisiera. Scott se acercó lentamente a él, hablando en voz baja, dejando que sus instintos de ranchero tomaran el control. «Tranquilo, chico, tranquilo. Estás en mal estado, ¿verdad?». A medida que se acercaba, Scott pudo ver el estado en el que se encontraba el animal. Este caballo se estaba muriendo. Su pelaje estaba enmarañado con espinas y suciedad. Las pezuñas estaban demasiado largas y agrietadas, y tenía llagas abiertas en las patas, donde algo, probablemente alambre de púas, le había desgarrado la carne. Pero lo que más impactó a Scott fue la mirada del caballo. La inteligencia y la desesperación se mezclaban, como si el animal hubiera tomado la decisión consciente de buscar ayuda y hubiera utilizado sus últimas reservas de fuerza para llegar al campamento de Scott. Scott no tenía comida adecuada para un caballo, ni suministros médicos, nada que pudiera ayudar a este animal de inmediato, pero tenía agua, y eso era un comienzo. Cogió una de sus ollas, la llenó con su jarra de agua y se la acercó al caballo. El animal bebió a grandes sorbos desesperados, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo. Cuando la olla se vació, Scott la volvió a llenar una y otra vez
hasta que había gastado la mitad de su reserva de agua. Solo entonces el caballo dejó de beber y levantó la cabeza para mirar a Scott con lo que él habría jurado que era gratitud. ¿De dónde vienes?, preguntó Scott, aunque no esperaba una respuesta. Aquí no hay nada para Miles. Examinó al caballo con más detenimiento a la luz de su linterna. Era un semental de unos 14 o 16 años, con un físico que sugería una buena cría a pesar de su estado actual. Scott no vio ninguna marca, aunque era difícil distinguirlas bajo toda la suciedad y el pelo enmarañado. Lo más significativo era una profunda herida en el hombro derecho del caballo, reciente y muy infectada. Scott tomó una decisión. Había venido aquí para decidir qué hacer con su propiedad de $25, pero eso podía esperar. Este animal necesitaba ayuda inmediata y dejarlo morir en el desierto era algo con lo que Scott no podía vivir. Muy bien, campeón, dijo Scott. El nombre le vino instintivamente. Te vamos a sacar de aquí. Meter a un caballo medio muerto en su camioneta habría sido imposible, pero Scott no necesitaba cargarlo por completo. Bajó la puerta trasera, extendió una lona y utilizó su cuerda de acampada para crear una correa improvisada. Champ lo siguió hasta la camioneta con pasos vacilantes, impulsado por un instinto que le decía que este humano representaba la supervivencia. Scott no podía levantar al caballo, pero podía sostenerlo. Con una combinación de ánimos, paciencia y un posicionamiento cuidadoso, consiguió colocar a Champ de manera que el caballo pudiera descansar la mayor parte de su cuerpo en la caja de la camioneta. No era lo ideal, pero serviría para conducir lentamente por terreno llano. El viaje de vuelta a la civilización duró 4 horas, durante las cuales Scott se detuvo con frecuencia para comprobar el estado de Champ y darle más agua. El caballo nunca intentó escapar ni luchar. Simplemente aguantó, como si ya hubiera decidido que Scott era digno de confianza y merecía la pena seguirlo. Cuando llegaron a Burns, la clínica veterinaria acababa de abrir. La veterinaria, una mujer de unos 50 años llamada Dr. Ellen Ramos, echó un vistazo a Champ y se puso inmediatamente en acción. «Llévenlo a la sala de exploración», ordenó. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Lo encontré esta mañana», dijo Scott, mientras ayudaba a guiar a Champ hacia la clínica. «En el desierto apareció en mi campamento». La doctora Ramos evaluó rápidamente el estado de Champ con destreza. Le puso una vía intravenosa, le administró antibióticos y comenzó a limpiar la herida infectada de su hombro. Mientras trabajaba, no dejaba de comentar. Desnutrición grave, deshidratación, heridas infectadas, cascos demasiado largos, probable infestación de parásitos. Este caballo debería estar muerto. El hecho de que esté en pie es sorprendente. Levantó la vista hacia Scott. ¿Es tuyo? No lo sé, admitió Scott. Simplemente apareció en mi propiedad. Compré un terreno más allá de French Glen y apareció en mi campamento esta mañana. Bueno, no tiene marca, lo que significa que o bien es un caballo sin registrar de alguien o es salvaje. Pero este caballo ha sido entrenado. ¿Ves cómo se mantiene de pie para recibir el tratamiento? Está acostumbrado al trato humano, aunque alguien lo haya descuidado mucho. Durante la siguiente hora, el Dr. Ramos realizó un examen exhaustivo. Las noticias no eran del todo malas. La salud básica de Champ bajo el abandono era sólida. Buena estructura ósea, corazón fuerte, sin signos de daño permanente, excepto algunas cicatrices de antiguas lesiones. Con los cuidados adecuados, el caballo podría recuperarse por completo. Va a ser caro, advirtió el Dr. Ramos. Estamos hablando de semanas de tratamiento intensivo, alimentación especial, medicación, trabajo con el herrador. Calculo que entre $2,000 y $3,000. A Scott se le hizo un nudo en el estómago. Tenía $18 a su nombre y ningún trabajo en perspectiva. ¿Puedo pagar la factura trabajando? Tengo experiencia en ranchos. Puedo hacer lo que sea necesario. Eldor Ramos lo estudió durante un largo momento. Luego suspiró. Necesito ayuda por aquí. Mi asistente habitual acaba de dejar el trabajo para mudarse a Portland. Si realmente quieres trabajar, te puedo contratar. Pero este caballo es tu responsabilidad. Tú lo encontraste. Tú te lo quedas.
y eso significa que debes encargarte de todo. Trato hecho, dijo Scott inmediatamente. Lo que Scott no le dijo al Doremus era que no tenía ni idea de cómo iba a mantener a Champ a largo plazo. No tenía establo, ni pastos, ni dinero para alimentarlo. Todo lo que tenía eran 240 acres de desierto sin valor y la determinación de no dejar morir a este animal después de haber llegado tan lejos para buscar ayuda. Scott pasó las 2 semanas siguientes trabajando en la clínica veterinaria, aprendiendo más sobre medicina equina de lo que había aprendido en todos sus años como peón de rancho. Limpiaba las perreras, ayudaba en los exámenes y pasaba cada momento libre con Champ, que poco a poco, de forma notable, estaba volviendo a la vida. La transformación fue asombrosa. A medida que la infección desaparecía y una nutrición adecuada llenaba su cuerpo, Champ reveló ser un hermoso semental bayo oscuro con una inteligencia y un temperamento gentil que atraía a todos los que lo conocían. La doctora Ramos comentó más de una vez que era uno de los mejores caballos que había tratado, lo que hacía aún más desconcertante el misterio de su abandono. Alguien gastó mucho dinero en criar y entrenar a este animal, dijo una tarde mientras examinaba los dientes de Champ. ¿Ves la calidad? No es un caballo de rancho, es un caballo de exhibición, o al menos un caballo de trabajo de gran calidad. Alguien no lo abandonó sin más. Algo pasó. Scott había estado pensando lo mismo. Durante sus descansos para almorzar, empezó a llamar a los ranchos locales para preguntar si alguien había perdido un semental de pelaje oscuro. La respuesta siempre era no, y las reacciones eran extrañas. La gente se quedaba en silencio cuando describía dónde había encontrado a Champ y, en más de una ocasión, alguien colgaba sin dar explicaciones. Fue Gary, su antiguo jefe, quien finalmente le dio una información que daba sentido a las extrañas reacciones. ¿Encontraste un caballo en la antigua propiedad de Russell?, dijo Gary cuando Scott lo llamó. Eso es imposible. No ha habido ganado en esa tierra en 30 años. Pero lo encontré, insistió Scott. Un semental bayo oscuro de unos 16 años en pésimas condiciones. Simplemente apareció en mi campamento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces Gary dijo en voz baja, Scott, necesito que me describas ese caballo con detalle. Cada marca, cada característica. Scott lo hizo describiendo la complexión de Champ, su color, la distintiva mancha blanca en su pata trasera izquierda y la pequeña estrella en su frente. Dios mío, susurró Gary. Es el hijo de Victory. ¿Quién? El campeón de Victory. Se suponía que estaba muerto. La historia que contó Gary heló la sangre de Scott. 15 años antes, un rico ganadero llamado Douglas Russell, el mismo hombre que había sido propietario de la propiedad de Scott en el desierto, había sido dueño de una de las mejores explotaciones ganaderas del este de Oregón. Su semental más preciado, un caballo llamado Victor's Lap, había dado lugar a un culto que todos en la comunidad ecuestre sabían que sería especial. Ese culto se llamaba Victory's Champion, y los que trabajaban con él lo llamaban Champ. Pero cuando Champ tenía solo 1 año, el hijo de Douglas Russell, un hombre llamado Roger, se hizo cargo de la explotación ganadera después de que su padre sufriera un derrame cerebral. Roger era conocido por su crueldad y sus problemas con el juego. En menos de 1 año, toda la operación se había derrumbado. Los caballos se vendieron, muchos de ellos a compradores que los mataban. La propiedad quedó abandonada y Douglas Russell murió solo en una residencia de ancianos, con su legado destruido por la codicia de su hijo. Todo el mundo asumió que Champ había ido al matadero con los demás, dijo Gary. Roger afirmó que todos los caballos se habían vendido, pero nadie sabe dónde fueron a parar. Algunas personas sospechaban que Roger dirigía una operación ilegal, vendiendo caballos sin la documentación adecuada para ocultar sus deudas de juego. Pero sin pruebas, nunca se hizo nada al respecto. ¿Entonces Champ podría haber estado ahí fuera todo este tiempo?, preguntó Scott. ¿Durante 15 años? No, respondió Gary con firmeza. Un caballo no puede sobrevivir tanto tiempo solo en el desierto. Alguien ha estado cuidando de él, al menos mínimamente. Y entonces algo cambió. Escapó o lo soltaron y logró sobrevivir el tiempo suficiente para encontrarte.
Scott se quedó con esta información tratando de darle sentido. Si Champ había estado retenido en algún lugar todos estos años, ¿dónde y por qué alguien lo abandonaría de repente para que muriera en el desierto? La respuesta llegó 3 días después, cuando un hombre entró en la clínica veterinaria buscando a Scott. Tenía unos 50 años, llevaba botas caras y una camisa Stetson que nunca había visto el trabajo real de un rancho. Tenía la cara roja, ya fuera por el sol o por la ira. Scott no sabía decirlo, y sus ojos eran fríos. ¿Eres Scott Jones?, preguntó el hombre. Sí, soy Roger Russell. Tengo entendido que has estado preguntando por un caballo que encontraste. Un semental bayo. Scott sintió que la doctora Ramos se acercaba. Su presencia era un apoyo silencioso. Así es. Lo encontré moribundo en mi propiedad y lo traje para que lo trataran. ¿Tu propiedad? Roger soltó una risa desagradable. ¿Te refieres a ese pedazo de tierra sin valor que compraste por $25? Era la tierra de mi padre y todo lo que hay en ella pertenece a su patrimonio, incluidos los caballos. Tu padre murió en 2009, dijo Scott, manteniendo la voz firme. La propiedad se vendió por impuestos atrasados porque nadie la reclamó. Tengo la escritura legal. El caballo me pertenece, insistió Roger. Es de la yeguada de mi padre, lo que significa que forma parte de la herencia que he recibido. He venido a recogerlo. El doctor Ramos dio un paso al frente. Este caballo no tiene marcas ni documentos de registro. Sin prueba de propiedad, legalmente es propiedad de quien lo haya encontrado, que sería Scott. El rostro de Roger se ensombreció. Ese caballo vale $50,000, si es que vale algo. Es descendiente de Victory's Lab, uno de los mejores linajes del estado. No voy a permitir que un chico sin un duro se lo quede porque lo haya encontrado por casualidad en el desierto. Si es tan valioso, dijo Scott en voz baja, ¿por qué lo dejaste morir de hambre? La pregunta quedó flotando en el aire. La expresión de Roger pasó de la ira a algo más difícil de interpretar. Quizá miedo o culpa. No lo dejé en ningún sitio, dijo Roger. Se escapó de las instalaciones donde lo tenía. Llevo semanas buscándolo. ¿Qué instalaciones?, preguntó el doctor Ramos. ¿Y por qué no se denunció la desaparición del caballo por los canales adecuados? Roger no respondió. En su lugar, sacó su teléfono y hizo una llamada. Estoy en la clínica veterinaria Burns. Tenemos un problema. Envíen a alguien. Scott y el doctor Ramos intercambiaron miradas. La situación se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos había previsto. En menos de una hora, llegó un ayudante del sheriff junto con una mujer que se presentó como la abogada que representaba los intereses de Roger Russell. La situación se convirtió en un enfrentamiento legal, con Roger reclamando la propiedad de Champ y Scott argumentando que el hecho de haber encontrado un caballo abandonado y sin marca en su propiedad le daba la posesión legal. El ayudante del sheriff, que parecía abrumado, sugirió finalmente que llevaran el asunto ante un juez. Hasta entonces, Champ permanecería al cuidado del Dr. Ramos como parte neutral, y ni Scott ni Roger podrían sacarlo de la clínica. Cuando Roger se marchó, se detuvo en la puerta y miró a Scott. Estás cometiendo un error al enfrentarte a mí en esto. Yo tengo abogados y dinero. Tú no tienes nada. Deja esto ahora y olvidaré que intentaste robar mi propiedad. No robé nada, dijo Scott. Salvé a un caballo moribundo. Hay una diferencia. Después de que Roger se fuera, el doctor Ramos puso una mano en el hombro de Scott. Ese hombre es peligroso. He oído historias sobre él a lo largo de los años. Caballos desaparecidos, ventas sospechosas, operaciones que no cuadran. Si Champ estuvo en su poder todos estos años, no fue por nada bueno. Scott pasó esa noche en su camioneta en el estacionamiento de la clínica, sin querer dejar a Champ sin vigilancia. Había encontrado a este caballo en su propiedad sin valor de $25, lo había cuidado hasta sacarlo del borde de la muerte y había formado un vínculo con un animal que parecía entender todo lo que sucedía a su alrededor. No iba a rendirse sin luchar. La vista preliminar estaba prevista para 2 semanas más tarde, lo que le daba a Scott el tiempo que necesitaba desesperadamente. Si iba a luchar contra Roger Russell en los tribunales, necesitaba pruebas,
recursos y, lo más importante, necesitaba entender lo que realmente le había sucedido a Champ durante los últimos 15 años. Su investigación comenzó con los registros de la propiedad del antiguo rancho de Russell. Scott condujo hasta el juzgado del condado y solicitó toda la información que tenían sobre la antigua explotación ganadera de Douglas Russell. Lo que encontró fue un rastro de devastación financiera. Después de que Douglas sufriera un derrame cerebral en 2004, Roger había tomado el control de toda la operación. En 2 años, el rancho se había ahogado en deudas. Los caballos se vendieron en subasta, se liquidó el equipo y en 2008, la propiedad fue embargada y vendida para pagar a los acreedores. Pero había algo extraño en los registros. Según los documentos de la subasta, Roger había vendido 18 caballos en 2006. Sin embargo, los registros originales de cría de Douglas Russell, presentados ante el Departamento de Agricultura del Estado, mostraban que había 23 caballos en la propiedad en el momento de su derrame cerebral. Faltaban 5 caballos, incluido uno que figuraba como campeón de Victorias, Cemental Bayo, 2 años, prometedor. Scott hizo copias de todo y siguió investigando. Localizó a antiguos empleados del rancho Russell y encontró a 3 personas que habían trabajado allí durante la transición de la gestión de Douglas a la de Roger. Sus historias pintaban un panorama inquietante. Roger estaba vendiendo caballos fuera de los libros. Un antiguo mozo de cuadra le contó a Scott, durante una entrevista telefónica, que cogía los mejores, los que tenían verdadero valor, y los vendía en privado para evitar pagar las deudas de su padre. Le vi cargar 5 caballos en un remolque en mitad de la noche y esos caballos nunca aparecieron en ningún registro de subastas. ¿Recuerdas un semental bayo llamado Champ?, preguntó Scott. Los recuerdo a todos, dijo la mujer con voz triste. Champ era especial. Todo el mundo lo sabía. Tenía la inteligencia de su padre y el temperamento de su madre. El señorío Russell tenía planes para él antes del derrame cerebral. Roger sabía que Champ era valioso, por eso siempre pensé que se lo vendió a un comprador privado. Solo esperaba que quien lo comprara le diera una buena vida. Otro antiguo empleado, un entrenador, proporcionó información aún más perjudicial. Roger estaba involucrado con gente cuestionable, comerciantes de caballos que no hacían preguntas, compradores que querían caballos de calidad sin papeles. Había rumores de que vendía a una operación en Nevada que se dedicaba a la cría clandestina. Los caballos desaparecían y nos decían que se habían vendido, pero nunca se documentaba nada correctamente. Scott recopiló toda esta información y construyó un caso en el que Roger Russell había vendido ilegalmente caballos que deberían haber ido a pagar a los acreedores de su padre, y que Champ había sido uno de esos caballos. Pero aún no sabía dónde había estado Champ durante 15 años, ni cómo había acabado muriendo en el desierto. La respuesta llegó de una fuente inesperada. El doctor Ramos recibió una llamada de un veterinario de Nevada que había visto la cobertura informativa sobre la disputa por la custodia. El veterinario de Nevada tenía información que lo cambiaba todo. Hace unos 3 meses traté a un semental bayo que coincidía con la descripción de su caballo. Le dijo el veterinario de Nevada al doctor Ramos. Estaba en una granja de cría a las afueras de Winnemucca. La operación era, como mínimo, cuestionable. Usaban sementales no registrados para cruzar con yeguas sin papeles y vendían los potros sin papeles a compradores a los que no les importaba el pedigrí. Cuando expresé mi preocupación por las condiciones, me dijeron que ya no necesitaban mis servicios. ¿Recuerda quién era el dueño de la granja?, preguntó el doctor Ramos. Era propiedad de una corporación, pero todo el mundo sabía que estaba financiada por un ganadero de Oregón llamado Russell. Él enviaba allí los caballos que no podía vender legalmente y los utilizaban para la cría hasta que ya no servían. Entonces los vendían para el matadero o los abandonaban en el desierto. Las piezas encajaron. Roger había vendido ilegalmente a Champ a esta operación de Nevada, donde el caballo había pasado años como semental sin registrar. Cuando la operación fue objeto de escrutinio, lo abandonaron en el desierto para que muriera, en lugar de arriesgarse a que les preguntaran de dónde venía. Pero Champ había sobrevivido, y de alguna manera, con sus últimas fuerzas, había regresado a Oregón, a la tierra donde había nacido.
a la propiedad del Alto Desierto que una vez había formado parte del rancho de su padre. Scott llevó todas sus pruebas a una abogada de oficio, una joven llamada Diana Finch, especializada en casos de bienestar animal. Después de revisarlo todo, aceptó representar a Scott de forma gratuita. Esto es más que un simple caso de custodia de un caballo. Diana dijo que se trata de maltrato animal, ventas ilegales y fraude. Roger Russell no quiere a Champ porque el caballo sea valioso. Lo quiere porque Champ es la prueba de los delitos que ha estado cometiendo durante 15 años. La vista se celebró en el juzgado del condado de Harney en una fría mañana de octubre. Roger llegó con su costoso abogado y un aire de confianza. Scott se sentó en la mesa de los acusados con Diana, que tenía su ordenador portátil abierto con copias digitales de todas las pruebas que habían recopilado. El juez, un hombre mayor llamado Holloway, que tenía fama de imparcial, escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Roger alegó que Champ era propiedad robada, que el caballo pertenecía a la finca de los Russell y que Scott no tenía derecho legal a quedarse con él. Diana presentó una versión diferente. Mostró los registros de cría que documentaban el nacimiento de Champ en el rancho de los Russell. Mostró los registros de la subasta que demostraban que Champ nunca se había vendido legalmente para pagar las deudas de Douglas Russell. Presentó el testimonio del veterinario de Nevada sobre la operación de cría ilegal y presentó fotografías del estado en que se encontraba Champ cuando Scott lo encontró. Pruebas de negligencia y abandono extremos. Su señoría, dijo Diana, este caballo fue vendido ilegalmente, mantenido en condiciones crueles durante años y luego abandonado a su suerte en el desierto. Roger Russell no quiere este caballo porque se preocupe por él. Quiere silenciar las pruebas de sus actividades delictivas. Scott Jones salvó la vida de este animal y le ha proporcionado los cuidados adecuados, con un importante gasto personal. Se merece la propiedad legal. El abogado de Roger intentó argumentar, pero el juez Holloway levantó la mano. Ya he oído suficiente. Señor Russell, ¿tiene documentación que demuestre que compró o fue propietario legal de este caballo en algún momento de los últimos 15 años? Roger dudó. El caballo procedía del rancho de mi padre. No es eso lo que le he preguntado. ¿Tiene facturas de compra, documentos de registro o cualquier documentación legal que acredite la propiedad? Silencio. El juez Holloway asintió con la cabeza. Señor Jones, usted encontró un caballo sin marcar en una propiedad de su propiedad legal. Le proporcionó cuidados que le salvaron la vida y se ha responsabilizado del bienestar del animal. A falta de pruebas por parte del señor Russell de la propiedad legal, dictamino que el caballo conocido como Victory's Champion, llamado Champ, es de su propiedad legal. Además, remito este asunto a la Fiscalía para que investigue las acusaciones de venta ilegal de caballos y maltrato animal. Roger Russell palideció. Su abogado comenzó a protestar, pero el juez dio por concluida la vista. Scott se quedó sentado, atónito y en silencio. Champ era suyo. Legalmente, era suyo por completo. Fuera del juzgado, Diana le estrechó la mano. Enhorabuena, te has hecho con un caballo de $50,000. ¿Qué vas a hacer con él? Scott miró al otro lado del aparcamiento, donde estaba estacionada la camioneta del Dr. Ramos. Champ era visible en un remolque acoplado a la parte trasera. El caballo lo miraba con esos ojos inteligentes, y Scott sintió la misma conexión que había sentido aquella primera mañana en el desierto. Me lo llevo a casa, dijo Scott. El problema, por supuesto, era que su casa era un terreno de 240 acres en pleno desierto, sin construcciones, sin fuentes de agua y sin medios para mantener a un caballo, ni siquiera uno tan valioso como Champ. Scott sabía que tenía que encontrar una solución rápidamente. O tener a Champ no serviría de nada, porque no tendría dónde mantenerlo. La respuesta vino de Gary, su antiguo jefe, que había seguido el caso judicial con interés. Llamó a Scott al día siguiente de la vista con una propuesta. Tengo una propuesta para ti, dijo Gary. Esa propiedad desértica que has comprado se encuentra sobre un acuífero subterráneo. Lo sé porque llevo años investigando los derechos de agua en esa zona. Con los permisos y las perforaciones adecuados, podrías tener una de las mejores fuentes de agua del condado, pero perforar
cuesta dinero. No tengo dinero, dijo Scott sin rodeos. Pero tienes algo mejor. Tienes un semental reproductor valorado en $50,000 con un pedigrí por el que cualquier ganadero serio de la región pagaría una fortuna. Esto es lo que estoy pensando. Yo financiaré la perforación en tu propiedad. A cambio, me dejas alojar allí a algunos de mis alcaldes y repartimos los honorarios de los servicios de reproducción de Champ. Lo construiremos juntos, socios al 50%. La mente de Scott se aceleró con las posibilidades. ¿Hacer eso? He estado buscando tierras de calidad para ampliar mi negocio. Gary dijo, tu propiedad está aislada, lo que es perfecto para la cría de caballos. El clima desértico es ideal si tenemos agua. Con el pedigrí de Champ y una gestión adecuada, podríamos construir algo especial allí. ¿Qué me dices? 3 meses después, Scott estaba en su propiedad contemplando el amanecer sobre el alto desierto. Un equipo de perforación había encontrado agua a 90 metros de profundidad, y el caudal era tan fuerte que tuvieron que instalar una bomba más grande de lo previsto. Se estaban levantando vallas alrededor de los pastos mejorados. Se estaba construyendo un granero y el equipo de Gary estaba proyectando una casa que permitiría a Scott dejar de dormir en su camioneta. Pero lo mejor era ver a Champ a la luz de la mañana. El caballo había recuperado todo su peso y algo más. Su pelaje brillaba como la caoba pulida y sus movimientos eran fuertes y seguros. Se había convertido en una especie de celebridad local. El caballo que había vuelto de entre los muertos y los ingresos por su primera temporada de cría ya habían superado las expectativas de todos. La doctora Ramos se pasó una mañana para ver cómo iba Champ. Caminó alrededor del semental, examinándolo con minuciosidad profesional, y luego dio un paso atrás con una sonrisa. ¿Sabes lo que es extraordinario? No es solo que haya sobrevivido, es que sabía exactamente dónde ir para encontrar ayuda. Recorrió kilómetros de desierto en pésimas condiciones y encontró a la única persona que se preocuparía lo suficiente como para salvarlo. Eso no es suerte, es algo más profundo. Scott acarició el cuello de Champ, sintiendo los poderosos músculos bajo su lustroso pelaje. A mí también me dio una segunda oportunidad. No iba a ninguna parte, tenía trabajo sin futuro. No tenía ninguna esperanza de tener algo propio. Entonces compré un terreno sin valor por $25 y él apareció como si me hubiera estado esperando. A medida que más ganaderos llegaban esa mañana para discutir los contratos de cría, Scott reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Había pasado de estar arruinado y sin esperanza a ser copropietario de una creciente explotación de cría. Todo porque había estado dispuesto a gastar $25 en un terreno que nadie quería y porque se había negado a dar la espalda a un caballo moribundo. Roger Russell había sido acusado de múltiples delitos de venta ilegal de animales y fraude. La investigación había descubierto una red de operaciones ilegales que abarcaba 3 estados. Su reputación en la comunidad ecuestre quedó destruida y lo perdió todo al intentar defenderse en los tribunales. Pero la caída de Roger significó la libertad para los caballos que habían quedado atrapados en el mismo sistema que había retenido a Champ. Las instalaciones de Nevada fueron cerradas y más de 30 caballos fueron rescatados y rehabilitados. Muchos de ellos encontraron un hogar con criadores éticos que apreciaban su linaje y los trataban con el cuidado que se merecían. Scott nunca supo exactamente cómo Champ había sabido volver a la propiedad de Russell, ni cómo los caballos habían intuido que Scott lo ayudaría. Algunos misterios no necesitan explicación. Lo que importaba era que 2 almas perdidas se habían encontrado en medio del desierto y juntas habían construido algo que ninguna de las dos habría podido lograr por sí sola. Champ vivió en la propiedad de Scott durante otros 15 años, convirtiéndose en el semental fundador de un linaje conocido en toda la región por su inteligencia, fuerza y temperamento dócil. Sus hijos e hijas fueron a ranchos de todo el oeste, llevando adelante el legado que Roger Russell había intentado destruir. Cuando Champ finalmente falleció a la edad de 32 años, Scott lo enterró en el punto más alto de la propiedad, desde donde podía contemplar el desierto que casi lo mata y el rancho que había ayudado a construir. La lápida decía simplemente, campeón de la victoria,
llamado Champ, sobrevivió a todo y nos salvó a todos. La operación de cría que comenzó con la compra de un terreno por $25 y un caballo hambriento se convirtió en una de las más respetadas de Oregón. Scott se casó, tuvo hijos y construyó una vida en una tierra que todos decían que no valía nada. Nunca olvidó que su éxito comenzó con la voluntad de ayudar a un ser que lo necesitaba desesperadamente, incluso cuando él no tenía casi nada que ofrecer. A veces, las mejores inversiones no se miden en dólares. A veces se miden en valentía, compasión y la voluntad de arriesgarse por algo roto y olvidado. La propiedad de $25 de Scott le enseñó esa lección, y la aparición de Champ aquella fría mañana en el desierto lo demostró sin lugar a dudas. El alto desierto aún se extiende por kilómetros alrededor del rancho, hermoso, duro e implacable. Pero en medio de esa naturaleza salvaje se encuentra la prueba de que incluso los lugares más inútiles pueden albergar milagros, y que a veces las cosas más valiosas de la vida nos llegan cuando menos las esperamos, buscando ayuda y ofreciendo a cambio la salvación. Si esta historia te ha llegado al corazón, nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario a continuación, compartiendo tus pensamientos sobre el increíble viaje de Scott y Champ. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias increíbles sobre caballos y los lazos inquebrantables que forman con los humanos. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte nuestras publicaciones diarias. Gracias por vernos y recuerda que, a veces, las inversiones más pequeñas conducen a los mayores tesoros.